Hola, acércate. Siéntate aquí conmigo un momento. Sabes, hijo mío, hija mía, el mundo de hoy es tan ruidoso, ¿verdad? Tanta luz, tanta prisa, que incluso olvidamos escuchar el silencio. Pero es en el silencio, en la oscuridad más profunda, donde a veces Dios decide susurrar sus mayores secretos. La historia que les voy a contar hoy, esta historia, comienza en la oscuridad. Empieza en el pequeño pueblo de Vale Sereno, un lugar enclavado entre las montañas, donde el tiempo parecía transcurrir más despacio. Y en el corazón de este pueblo, en una sencilla casita con olor a jazmín y pastel de maíz, vivía doña Benedita. Benedita era una de esas almas que parecen tejidas con hilos de paciencia, y necesitaba paciencia. ¡Ay, cómo la necesitaba! Durante 30 años, desde que una fiebre alta la dejó ciega siendo aún niña, Benedita no había visto el sol. Su mundo estaba hecho de texturas. La madera desgastada de su mecedora, el algodón áspero de las cuentas del rosario que sus dedos no soltaban, la calidez de los rostros de sus nietos al acercarse a pedir una bendición. 30 años. ¿Te imaginas cómo es eso? 30 años despertando en la misma noche interminable. 30 años escuchando cómo el mundo florecía, viendo crecer a sus hijos y luego a los hijos de sus hijos, solo por el sonido de sus voces. El cambio de tono, la firmeza de sus pasos. Reconocía a cada uno por su aroma, por su respiración, pero sus ojos solo guardaban el recuerdo de un azul que ya no sabía si era real o un sueño. Y durante 30 años, Benedita oró. Su oración no era un lamento, no, era una conversación. Cada día, antes de que cantara el gallo, se sentaba en su silla y la conversación comenzaba. Dios mío, Padre mío, no te pido el mundo, solo quiero ver, solo una vez más. Quiero ver la sonrisa de mi nieto, Juanciño. Quiero ver el color de ese jazmín que perfuma mi ventana. Quiero ver el rostro de mi Antonio, aunque ya esté marcado por el tiempo, como mis manos. Su dolor no era el de la ceguera, ¿sabes? Era el dolor de perderse lo que nunca había visto. Era el vacío de no poder participar en las cosas sencillas. Cuando el pueblo se reunía para la fiesta patronal, oía los fuegos artificiales, olía las palomitas, pero no podía ver los colores del cielo. Cuando su nieto trajo un dibujo de la escuela, pasó los dedos por el papel, sonrió y dijo: «¡Qué bonito, hijo mío!», pero le dolía el corazón. Los médicos ya habían dado la última palabra hacía décadas. Irreversible, decían. No hay nada que hacer. Pero la medicina humana tiene sus límites, ¿no? La fe de Benedita, no. Ella seguía allí, firme, esperando el milagro. Todo el pueblo la quería, pero, con el tiempo, la admiración se convirtió en una especie de lástima. Pobre Benedita, decían. 30 años pidiendo lo imposible. ¿Lo imposible? ¡Qué palabra tan curiosa! Para nosotros parece un muro. Para Dios parece solo un detalle. Pero la espera duele. Y mientras Benedita rezaba en su mundo oscuro, la ciudad de Vale Sereno, bañada por un sol que ella no podía ver, apenas sabía que estaba al borde de una oscuridad mucho mayor. Una oscuridad que no tenía nada que ver con sus ojos. ¿Cómo podían esos ojos, cerrados durante 30 años, ser los únicos en ver el peligro que nadie más podía ver? La vida, hijo mío, es como tejer una alfombra. Nos quedamos aquí, en el lado equivocado, viendo solo los nudos, los hilos sueltos, los colores mezclados, el caos. No entendemos el patrón. Doña Benedita llevaba 3 décadas viviendo en este lado equivocado. Salía el sol, se ponía... y para ella, siempre era el mismo crepúsculo. Los años pasaron como agua entre sus dedos.
La mecedora se hundía aún más en el suelo de madera. Sus nietos, a quienes mecía en su regazo, oliendo la leche, eran ahora jóvenes de voces profundas, jóvenes con sueños propios. Su esposo, Antonio, se había ido, y ni siquiera podía ver la paz en su rostro al exhalar su último aliento. Solo sintió su mano enfriarse en la suya. El dolor de ese día fue casi como volver a quedarse ciega. Pero su fe, su fe era obstinada. Era una pequeña brasa bajo tanta ceniza. Había días, claro que lo sabía, en que la ceniza parecía a punto de sofocar la brasa. Días de lluvia fría, en que la soledad le dolía más que los huesos. Se preguntaba, ¿se ha olvidado Dios de mí? ¿Acaso mi voz nunca traspasa el techo de esta habitación? ¿Te has sentido así? ¿Alguna vez has sentido que tu oración rebota en el techo? ¿Que estás hablando contigo mismo en una habitación oscura? Benedita conocía esta sensación como nadie. Ya no oraba con la esperanza juvenil de hace 30 años. Ahora oraba con la perseverancia, cansada pero tenaz, de quien ha aprendido a caminar en la oscuridad. Aprendió a confiar no en lo que veía, sino en aquel en quien creía. La ciudad de Valle Sereno también cambió. Allá arriba, en las montañas que Benedita solo conocía por la fría brisa que descendía de ellas, los hombres construyeron algo grandioso, una presa, una obra de ingeniería que trajo energía, que hizo crecer la ciudad. Era el orgullo de Valle Sereno. Todos se sentían seguros. La presa era sólida, moderna, inquebrantable. Benedita oyó a los hombres hablar de ella en la plaza. Una maravilla, decían. Para ella era solo otro sonido lejano, el sonido del progreso que no podía presenciar. Continuó con su rutina. Se despertó, tomó su café, sintiendo la amargura en la lengua, rezó el rosario, palpando las suaves cuentas, escuchó la radio y esperó. La espera se había convertido en su compañera. Ya no pedía ver las flores, pidió un propósito. Dios mío, susurró, ya que mis ojos no son aptos para ver el mundo, que mi vida tenga un propósito, que mi oscuridad sirva de luz para alguien. No dejes que me vaya sin haber servido. Fue una oración peligrosa, esa, porque cuando pedimos un propósito, Dios suele responder, y casi nunca es como imaginamos. La brasa de la fe de Benedita, cubierta por 30 años de ceniza, estaba a punto de recibir un aliento que no llegaría como una luz tenue, sino como un trueno. El desierto se acercaba a su fin, pero ella no lo sabía. Solo sentía cansancio, y la oscuridad que, esa noche, parecía más densa que nunca. Ocurrió un martes lluvioso, una de esas fuertes lluvias de verano que parecen arrastrar el alma del mundo. Benedita estaba sentada en su mecedora, acurrucada en una manta, escuchando el agua golpear contra su ventana. El olor a tierra mojada era casi sofocante. Toda la ciudad dormía. El único sonido era la tormenta y el suave crujido de su silla. Ella estaba casi quedándose dormida, arrullada por ese ruido, cuando sucedió. No era un sonido. Era diferente. Benedita, viviendo en la oscuridad, tenía otros sentidos muy agudos. Sintió el cambio de presión atmosférica, olió cosas y sintió el suelo. Y el suelo vibró. No fue un trueno. El trueno es un ruido, un estruendo, resuena en el pecho. Esto era diferente. Era un temblor bajo y profundo que provenía de la tierra. Un zumbido largo y enfermizo, como si la cuerda de una guitarra gigante hubiera sido pulsada muy, muy lejos. Y la nota estuviera mal. Dejó de mecerse. Su corazón, que latía al ritmo lento de la edad, dio un vuelco. Apoyó las manos en los brazos de la silla, sintiendo la madera. Y ahí volvió.
zumbido. Sus pies descalzos en el suelo lo sintieron. Era como si la tierra misma gimiera. Se quedó quieta. Afuera, la lluvia parecía haber contenido el aliento. El silencio dentro de la casa era total, y la vibración continuaba, sutil, pero incorrecta, profundamente incorrecta. Cualquier otra persona, cualquiera de nosotros, con los ojos llenos de luz y la mente llena de ruido, habría dicho: es solo la tormenta, es un camión que pasa a lo lejos. Pero Benedita no tenía luz, solo tenía silencio. Y en el silencio escuchó lo que nadie más podía oír. Se quedó de pie, apoyada en su bastón. A tientas se acercó a la ventana, la abrió. La lluvia le salpicaba la cara, pero no le importó. Quería oler el aire. El aire era denso, pero había algo más, un olor. Bajo el fuerte aroma a tierra mojada, había un tenue, casi imperceptible, olor a hormigón húmedo y barro. ¿Por qué olería barro cuando el río estaba a kilómetros de su casa, allá en el valle? El miedo, un miedo gélido que no había sentido en años, empezó a invadirle la espalda. No sabía qué era, no tenía nombre para ello. Era solo una señal, una advertencia, como un perro que ladra a la luna antes de un terremoto. Su oscuridad, la sensibilidad que había desarrollado en 30 años de silencio. Había captado algo. La vibración cesó, tan repentinamente como había comenzado. El mundo volvió a la normalidad. La lluvia volvió a caer con fuerza. Pero Benedita no se movió. Se quedó allí, junto a la ventana, mojada y temblando. No era de frío, era de terror. Había pasado 30 años pidiéndole a Dios que ver, y él, en medio de aquella noche tormentosa, parecía quererla. Escuchó. Dios mío, ¿qué fue eso? La noche se alargó. Benedita no durmió. Se sentó, con el rosario en la mano, pero su mente no podía rezar. Su mente solo podía sentir. La vibración no regresó, pero la sensación de error impregnaba el aire, como humo. Mientras los primeros pájaros empezaban a cantar, mezclándose con la lluvia, que ya era solo una llovizna, oyó pasos apresurados en el patio. Era Ana, su nieta, quien venía todos los días a traerle pan caliente antes de ir a la escuela. «Buenos días, abuela», dijo la niña, entrando y agitando su paraguas. «Vaya, qué tormenta, ¿no? Estás pálida, abuela. ¿Estás bien?» Benedita apretó la mano de su nieta. Su piel joven y cálida contrastaba con sus manos frías. «Hija mía», empezó con voz temblorosa, «dime algo. ¿Cómo está el río?» Ana se rió, con una risa adolescente. «¿El río? Ay, está lleno, abuela, con toda esta lluvia. Pero es raro. Pasé por el puente de abajo y el agua está fangosa, muy fangosa y rápido. Parecía que había ramas, tierra, más de lo normal». En ese instante, el rompecabezas se armó en la oscuridad de la mente de Benedita. La vibración, el crujido de la tierra, el olor a hormigón húmedo y barro, y ahora el agua fangosa y llena de escombros. Demasiado rápido. Agarró el brazo de Ana con una fuerza que la niña desconocía. «Ana, ¿dónde está el teléfono? Llama a tu padre, ahora mismo». «Abuela, ¿qué pasa? Mi papá ya se fue a trabajar», dijo la niña, sobresaltada por la urgencia. «No, llámalo, llama al alcalde, llama al cura, ve a la iglesia, Ana, toca la campana, ahora». «¿Pero por qué, abuela? ¿Qué pasa?» Y las palabras salieron de la boca de Benedita, palabras que ni ella misma entendía cómo las sabía. «Es la presa, hija mía. La presa se está cayendo». Ana se quedó paralizada. ¿La presa? La presa era el orgullo de la ciudad, inquebrantable. «Abuela, ¿soñaste? No puedes saber. No soñé.
La voz de Benedita era un trueno, una autoridad que nadie le había oído jamás. Yo sintió la tierra lloró toda la noche, Ana. La vibración, el agua sucia, son los cimientos. Está sangrando. La convicción en la voz de su abuela ciega era tan absoluta, tan aterradora, que Ana ya no dudó. Lo dejó todo y corrió. Corrió como si su vida dependiera de ello, porque así era. Benedita se quedó sola en la habitación, con el corazón latiendo con fuerza. Había cumplido con su parte, había dado la advertencia. Pero, ¿y si no le creían? ¿Una anciana ciega, despertada sobresaltada por una tormenta? Cayó de rodillas allí mismo, en el frío suelo. Dios mío, te pedí que vieras. No puedo ver, pero puedo sentirlo. Dios mío, haz que crean, haz que corran. Dame fuerza, no para ver, sino para ellos ver. No lo sabía, pero la conexión inesperada, el temblor que solo ella sentía y la historia de su nieta que solo ella entendía, eran las dos piezas que Dios había usado. La larga espera de 30 años, el silencio, la oscuridad. Nada había sido una maldición, había sido un entrenamiento. Ella era la única persona en Vale Sereno que estaba preparada para oír la advertencia de que el milagro por el que había rezado se avecinaba. Pero no era el milagro que ella deseaba, era el milagro que todo el pueblo necesitaba. El sonido de 1905, las campanas de la iglesia sonando, no para la misa, sino en señal de desesperación. Gritos distantes. Mi hijo, mi hija. Imagínense la escena. Un pueblito soñoliento, despertando bajo la llovizna. De repente, las campanas de la iglesia, que solo repicaban en fiestas o funerales, empezaron a sonar con fuerza. Ana, sin aliento, había encontrado al sacerdote, quien, al ver el terror en los ojos de la niña, la creyó. La gente empezó a salir por las puertas, en pijama, frotándose los ojos. ¿Qué es esto? ¿Fuego? El alcalde, un hombre práctico, se despertó con gritos. Corrió a casa de Benedita, furioso. «¡Doña Benedita! ¿Qué es esa historia de asustar al pueblo? ¿La presa? ¡Es imposible!». Todos estaban en su oficina. El alcalde, el sacerdote, algunos vecinos curiosos. Benedita estaba de pie, aferrada a su silla. Estaba tranquila. Una calma aterradora. «Señor alcalde», dijo con voz firme, «hace 30 años que no veo el sol, pero sentí temblar la tierra toda la noche. No fue un trueno, fue la presa. Está herida». «Esto es una locura», gritó un hombre. «Trabajo allí. Es una mujer inquebrantable». Y mientras discutían, mientras el tiempo precioso se escapaba, Benedita cerró los ojos que ya no veían. Se volvió hacia su interior, hacia la oscuridad que era su hogar, y rezó: «Dios, muéstrales». Y entonces sucedió. Benedita levantó la mano y el silencio se apoderó de la habitación. Le temblaban los labios. «¡Para!», susurró. Y entonces ella habló, pero la voz no sonaba como la suya. Ya veo». El alcalde se detuvo a media frase. «¿Ves qué, Benedita? Por Dios. Veo agua, mucha agua, oscura, turbia. No es la lluvia, es el río. El río viene. No viene, es aquí». Todos miraron por la ventana. No había nada, solo la llovizna. «¡No!», gritó y señaló. Un dedo tembloroso, el de una mujer ciega, apuntando directamente a la montaña que no podía ver. «Allí, la pared está agrietada. Ya veo». Ella jadeó. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos ciegos. «Veo la grieta, cerca de la torre de la izquierda. No es una fuga, es apertura. El agua está brotando. Dios mío, el agua está brotando como una boca».
Un silencio sepulcral llenó la habitación. Nadie respiraba. Fue entonces cuando un guardia, que había ido a verificar la llamada de radio de Ana, entró corriendo en la casa, pálido como un papel. Ni siquiera vio a Benedita. Miró directamente al alcalde. «Alcalde, la presa, la torre izquierda, tiene una grieta. Los vigías informan que se va a derrumbar. Se va a derrumbar». El alcalde miró al guardia, a la temblorosa anciana ciega, a su dedo, que seguía apuntando a la montaña, describiendo exactamente la escena que ella no podía, por más que lo intentara, ver. No esperó más. «Toquen las campanas, toquen todo. Evacuación general. A las colinas, ahora. Saquen a todos de la casa». El pueblo de Valle Sereno estaba en pánico, pero era un pánico con dirección. La advertencia llegó a tiempo. Las madres agarraron a sus hijos, los hombres ayudaron a sus mayores. Todos corrieron por las empinadas calles, hacia las colinas, alejándose del valle. Se llevaron a doña Benedita, la llevaron en su silla, y cuando llegaron al punto más alto, sanos y salvos, se detuvieron y miraron hacia atrás. Ellos escucharon. Primero hubo un rugido que no era un trueno, era el rugido del fin del mundo. Y entonces lo vieron. El muro de 1950, agua y lodo, con la fuerza de 1000 truenos, se desplomó montaña abajo, arrancando árboles, devorando casas, borrando del mapa el Valle Sereno en menos de un minuto. Todos habían estado minutos antes, ahora había un mar embravecido. Todos se salvaron, todos, gracias a ella. El alcalde se acercó a Benedita, quien lloraba en silencio, con el rostro vuelto hacia el sonido de la destrucción. «Doña Benedita, ¿cómo? ¿Vio?» Benedita se secó las lágrimas y por primera vez en 30 años sonrió, una sonrisa que provenía de algo mucho más profundo que sus ojos. «No vi, hijo mío», susurró. «Le pedí durante 30 años que me dejara ver, y hoy no me abrió los ojos. Hoy usó los míos». El milagro había ocurrido. No era el milagro de la vista, era el milagro de visión. Una larga pausa, el sonido de una respiración tranquila. «¿Sabes, hijo mío, hija mía? Nos pasamos la vida pidiéndole a Dios lo que creemos necesitar. Pedimos salud, pedimos dinero, pedimos ver el sol, como doña Benedita, y nos quedamos ahí, en nuestro desierto, pensando que no nos escucha. Pero la historia de Benedita me enseña algo. A veces, la oración no se responde con un sí, como queremos. A veces, la respuesta es espera. Y esa espera, esos 30 años, no fueron un castigo, fueron una preparación. Dios no curó su ceguera. Él usó su oscuridad para hacerla sensible. Usó su silencio para que pudiera escuchar el gemido de la tierra. Mientras toda la ciudad estaba distraída por la luz, por el ruido, por la confianza en la torre fuerte que habían construido, la única persona que realmente, a través de el peligro, era el único que no podía verlo. ¿Cuántas veces en la vida miramos lo que nos falta, nuestra ceguera, y pensamos que es nuestra mayor debilidad? Podría ser una enfermedad, podría ser una pérdida, podría ser un sueño que no se hizo realidad. Lo vemos y nos compadecemos de nosotros mismos. Pero, ¿y si esta gran debilidad tuya es precisamente el instrumento que Dios está afilando? ¿Y si es precisamente en este dolor, en este silencio, que Él te está preparando para tu mayor propósito? Doña Benedita no consiguió lo que quería. Consiguió lo que la ciudad necesitaba. Su fe, cimentada en 30 años de oscuridad, no salvó sus ojos, salvó la vida de miles. No sé qué presa está a punto de estallar en tu vida. No sé qué oración llevas 30 años rezando
y parece no ser escuchada. Pero quiero que pienses en doña Benedita. Quizás Dios no esté tardando. Quizás te esté preparando. Su historia me conmueve profundamente. ¿Y a ti? ¿Qué sentiste al escuchar eso? ¿Alguna vez has tenido una oración que fue respondida de una manera que jamás imaginaste? Una manera que, en ese momento, ni siquiera entendiste, pero que luego viste que era justo lo que necesitabas. Me encantaría leer tu historia. Déjala aquí en los comentarios. Compartamos estas bendiciones ocultas. Tu historia podría ser la luz que alguien en otro hogar necesita hoy. Y si esta historia de fe te conmovió, deja tu amén. Dale a me gusta. Ayuda mucho a difundir estos mensajes. Y si aún no formas parte de nuestra familia, suscríbete al canal. Acércate. Siempre hay un café caliente y una buena historia de fe esperándote. Que Dios lo sepa.